Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Esperando que llueva, ¿no? Aquí en la ciudad de La Plata está con una situación más o menos expectante porque dicen que va a llover mucho. Bueno, seguimos siendo bendecidos, amén. Hoy les traigo una historia en el principio de la iglesia y me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Qué les parece? Vamos a ir a Hechos 9, del 10 en adelante. Y yo le puse ahí en la portada: ¿por qué me persigues? Así que vamos a orar por la palabra y después lo vamos a desarrollar, porque es interesante saber de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Qué les parece? Padre, gracias te damos por este día y por este momento y esta reunión, Señor, que tenemos contigo y con cada uno de aquellos que están mirando este programa. Te rogamos que tú perdones todos nuestros pecados y necesitamos tu pronto auxilio, Señor, para que este programa salga como tú quieres que salga. Todo sea para la gloria tuya y como siempre te pedimos por nuestra familia, la familia de nuestros hermanos, hermanas, pastores, y te ruego también que bendigas a los del ministerio que están trabajando en la salud y en seguridad y en el gobierno y toda la República Argentina. Toca, Señor, los corazones que están duros, rómpele toda esa patraña que tienen de pensar mal de tu presencia, pero en esta noche te rogamos tu amor, tu misericordia sobre nuestra vida, para que la gloria tuya sea manifiesta en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dijimos en Hechos 9, del 10 en adelante. Perdón. A ver. Vamos a leer desde el versículo 1. Así nos empapamos mejor y sabemos qué es lo que acontece en esta comunión que tenemos nosotros en este lugar, y es la conversión de Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, levantándole por las manos, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjense la situación de un hombre que no creía en Jesús. Jesús había muerto. Este hombre que estaba persiguiendo a los cristianos, así como un nacimiento es precedido por dolores de parto, así también el nuevo nacimiento es precedido por los dolores de arrepentimiento y por la tristeza acerca del pasado.
El avivamiento es precedido por dolores de parto. En el primer lugar, en Israel, su nacimiento y liberación. Ana atravesó luchas espirituales. Daniel pasó por estas luchas interiores. El éxito de Nehemías fue precedido de muchas luchas. Antes del Pentecostés hubo una lucha de oración. Todos los avivamientos fueron antecedidos por luchas y dolores de corazón. La conversión de Saulo, un enemigo declarado de Cristo, vencido cayó a tierra. Un indagador, ¿quién eres, Señor? Él estaba preguntando a ver quién era el que le estaba hablando. Que era Jesús de Nazaret, que había resucitado y este hombre no lo reconocía. Este hombre que apretaba, que seguía y lo llevaba a todos, aún a Pablo, a Esteban, a todos los creyentes, a los discípulos, los metían presos y después le pegaban con varas, según lo que quisieran los sacerdotes que estaban en contra de el evangelio de Jesús. Obediente, ¿qué quieres que haga, Señor? Humilde en la oración, él está orando, quería que le sacaran esa pesadez que tenía encima de estar ciego. Fíjense que fue humilde en la oración, porque él estaba orando. Saulo se levantó y fue bautizado, y un testigo enseguida predicaba a Jesús en la sinagoga. Fíjense lo que ha hecho Jesús en la vida de este hombre que tuvo un encuentro con Jesús, pero no me gustaría haber estado en la piel de Saulo en ese momento. Saulo aparece por primera vez en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Así se relata como el joven fariseo que fue cómplice del asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos 7:58. La narración de las maldades que Saulo continúa en el capítulo 8, que cuenta de qué manera perseguía a la iglesia. Saulo reaparece en el capítulo 9 del libro de los Hechos con cartas que le autorizan encarcelar a los cristianos. Saulo se dirigió a Damasco, la actual capital de Siria. Al llegar a las puertas de la ciudad, Saulo fue cegado por una potente luz y cayó al suelo. El Señor resucitado se le revela a uno de sus discípulos que también vivía en la ciudad. El discípulo se llamaba Ananías. Dice la voz del cielo y el discípulo fiel contesta: heme aquí, Señor. Jesús le envía a orar por Saulo para que fuera restaurado. Ananías, obedeciendo al Señor, fue a la casa donde estaba Saulo y oró por él
Y Saulo no solo fue restaurado, sino que también fue transformado por el poder de Dios. Vemos en esta historia de que un hombre que estaba en contra de Jesús sin conocerlo, escuchaba lo que los demás decían. Ahora fíjense que cuando Saulo en ese momento tiene un encuentro con Jesús, él respirando, dice en el versículo capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo me imagino a este hombre viendo la situación que estaba viviendo él, sin saber qué era lo que estaba sucediendo alrededor, adelante, abajo, arriba, atrás, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Este hombre se había encaprichado a seguir a los cristianos, inducido por los sacerdotes que estaban en ese lugar. Hoy en día, vamos a suponer, hay situaciones que está viviendo el mundo. El mundo está en contra de lo que es. Algunos están en contra en el mundo contra el ser humano. ¿Y saben cuáles son? Aquí está hablando sobre Saulo de Tarso. Pero hoy tenemos que hablar sobre todas las cosas, lo que está sucediendo en el mundo, que se está llevando vidas, se está llevando familias. Por una persona en una familia sufre toda la familia. Aún la sociedad, que es la droga, el alcohol, todo lo que corresponde lo que no corresponde a Dios, es toda maldición. ¿Y saben por qué? Porque este hombre estaba pura y exclusivamente para seguir a los cristianos, a los gentiles. Hoy la droga te está buscando a vos. No solamente a vos, sino a tus hijos, a tu familia, para quebrantarte, para humillarte, para atormentar la mente y sacar la paz de tu casa, de tu vida. Este Saulo de Tarso estaba en contra de Dios. Y hoy tenemos la droga, sea lo que es droga, está en contra del ser humano, de la comunión. ¿Saben? Yo tengo no sé si será una bendición o qué, de
Bueno, tuve la bendición de haber sido adicto y haber salido, porque la gloria de Dios, como a este hombre, me cayó y me limpió y salí. Y la gloria de Dios se está manifestando todos los días con mi vida. ¿Saben por qué? Porque Él me desarraigó el vicio del alcohol, del tabaco, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de las malas acciones. Y yo le puedo asegurar una cosa, hermano, hermana, que cuando uno está metido en esa situación, este hombre no podía salir por sí mismo. ¿Pero por qué? Porque ya tenía una historia que le venía siguiéndole. Y él estaba dispuesto a hacer las cosas que estaba haciendo. No podía salir. Pero se le apareció Jesús. Ese resplandor que le vino en ese momento cuando estaba cerca de Damasco. Se encontró con que no sabía qué era la situación que estaba viviendo. No sé cómo estarás viviendo vos, si tenés familiares, amigos. Yo te digo una cosa, yo la vez pasada, un amigo, el hijo de un amigo, lo vimos con mi esposa por la calle y nos dio una lástima. Muchacho de 20 y pico de años que no sirve para nada. Está todo encorvado. Está todo zaparrastroso. Eso es lo que lleva, lo que conlleva la droga hoy. Quemarle la mente. Quemarle todos todo un futuro glorioso en Dios se perdió. Este chico no puede ni pensar, no puede camina, pero camina todo corvado. Se babosea. Y saben una cosa, lo más lamentable es que está sufriendo la familia. Se le fue de las manos. Esta porquería que hay, perdonen la palabra, pero es lo que me sale a mí, te da angustia a la gente. Le da angustia porque uno ve que ese chico o cualquier otra persona que está metido en la droga se desesperan y hace cualquier cosa para adquirir lo que necesita el cuerpo. Este hombre ni pensaba de que esto le iba a acontecer. Este hombre estaba pura y exclusivamente para castigar a los que seguían a Jesús. Pero sucedió una cosa tremenda cuando se le aparece Jesús. En el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Era un hombre obediente. Él era un servidor para él, para la justicia. Ahora fíjense en una cosa. En Hechos 9, del 1 al 20, Saulo, de perseguidor, llegó a ser perseguido. Saulo era un perseguido. Saulo fue derribado. Saulo hizo la pregunta clave para obtener la salvación. En el versículo 5 dice: ¿qué quieres? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Ahora fíjense que Saulo hizo la pregunta clave para obtener la salvación, pero Saulo también hizo la pregunta clave para la consagración. Saulo oraba, Saulo testificaba, Saulo fue perseguido. El encuentro con Ananías fue una cuestión clave, porque Ananías, que vivía en Damasco, fue el hombre privilegiado por Dios para conducir al pecador más grande a Cristo. Fue llamado discípulo, es decir, alumno. Era piadoso y temeroso de Dios. Tenía buen testimonio en la iglesia. Su disposición fue obediente y se encontró con el perseguidor de los creyentes. No habló con él sobre sus pecados, los sirvió en amor con imposición de las manos. La bendición resultante fue maravillosa. Pablo volvió a ver, fue bautizado y lleno con el Espíritu Santo. El perseguidor se convirtió en un luchador en pro de la causa santa. La alegría de la iglesia fue grande y los adversarios quedaron perplejos. Una bendición tremenda que tuvo Ananías de poderle sacar la ceguera espiritual y haberlo hecho entregar a Dios a Saulo de Tarso. Ahora fíjense que me voy a tomar unos minutos. La primera oración de Saulo, la primera oración fue verdadera, probablemente fue semejante a la del publicano. Las oraciones verdaderas provienen de una profunda necesidad en el interior. La oración de Pablo fue según la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga? Le preguntó solamente por la voluntad de Dios. Provocó la admiración de los demás. Para Ananías era un incomprensible que un perseguidor como Pablo orara de pronto. Muchos se admiraban cuando un antiguo blasfemador ora. Sí, la primera oración de Pablo fue respondida. Luego la oración siguió una nueva vida. Pablo siguió el consejo de Dios. Todo camino nuevo comienza en el trono de la gracia. La primera oración de Pablo fue seguida de mucha alegría
Qué gran alegría deben haber tenido los creyentes de la época cuando oyeron que Pablo oraba. Fue seguida también por un nuevo servicio. Inmediatamente comenzó a testificar del Señor. Esto es lo que conlleva a que una persona, por más mala que sea, se convierte al Señor. Ese es el testimonio más grande que puede haber en todas las historias de las vidas que como éramos nosotros a los que somos hoy. Porque la gloria de Dios nos transformó, nos dio vuelta como una media. Ahora fíjense en otra de las cosas. Saulo a Pablo. Pablo, un servidor de Dios tremendo. Saulo, un servidor tremendo, pero en contra de Dios. La transformación viene por la oración. Y la oración es eficaz cuando la hacemos de corazón. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos el lunes a las 21. Si Dios no dispone otra cosa, pero que tengan feliz fin de semana y comienzo de semana. Para la gloria de Dios, que Dios se manifieste en ustedes y en su familia y en todas sus cosas. Amén. Chao, chao.